Hola, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a trabajar cómo calcular el tamaño de una muestra para poder hacer la estimación de la proporción o porcentaje poblacional. El tamaño de una muestra, cuando se conoce el tamaño de la población, N mayúscula se calcula con la fórmula que se observa aquí, donde N mayúscula es el número de elementos en la población, P minúscula es la proporción de éxitos, Q es la proporción de fracasos y E mayúscula es el error de estimación, donde N minúscula es el tamaño de la muestra, que es lo que queremos encontrar, ¿sí? Queremos saber qué tamaño de elementos, cuál es el tamaño de la muestra, cuántos elementos necesitamos extraer de una población para poder hacer una estimación del porcentaje en la población, ¿sí? O sea que si yo quisiera muestrear un cierto número de elementos, ¿de qué tamaño debe de ser esa muestra para que con la proporción de esa muestra yo pueda generalizar hacia toda la población? Esta fórmula aplica cuando conocemos el tamaño total de la población. Tamaño de una muestra, cuando se desconoce el tamaño de la población, se calcula así. Otra vez, la P es la proporción de la población, la proporción de éxitos en la población, es el error de estimación permitido, y Z alfa sobre 2 elevado al cuadrado, pues es el valor Z estandarizado del nivel de confianza especificado. Recuerda que los niveles de confianza más utilizados es 0.9, 90%, 95 y 99. Y entonces, pues vamos a hacer la aplicación de estas fórmulas. Entonces, recuerda, yo tengo una población, ¿de qué tamaño debo sacar la muestra para que la información que me brinde esa muestra, esa porción, respecto al promedio de éxitos, con esa información yo podrá generalizar y decir, oye, el promedio de éxitos que tiene esta pequeña porción, podrías decir que es el mismo que tiene toda la población, ¿sí? Proporción o porcentaje. Entonces, pues vamos a trabajar. Dice ejemplo 1, el director de una facultad de una universidad pública desea realizar una encuesta para determinar la población de estudiantes que estarían a favor de aprobar la propuesta de prohibición de fumar en los edificios de la facultad. La facultad cuenta con 3,000 estudiantes inscritos, lo que le impediría una entrevista individual, debido a sus múltiples actividades académicas y administrativas. Lo que se dice aquí es que conocemos el tamaño total de la población, que serían los 3,000 estudiantes de la facultad, y el análisis de todos los miembros resulta complicado debido a que son diferentes actividades académicas y administrativas, que significa que hay diversidad de horarios, diversidad de actividades, que no permite poder empatar las posibilidades de entrevista individual. Si se debe obtener una muestra para determinar esta proporción, o sea, este porcentaje, ¿sale? Que estaría a favor de aprobar la propuesta de prohibición de fumar en los edificios, ¿sí? ¿De qué tamaño debe ser la muestra? Siempre y cuando entendamos que dice aquí la condición es que el error de estimación que se permite es del 5%, nada más nos podemos equivocar, máximo en un 5%. No hay información previa disponible sobre el dato de esta proporción, dado que se trata de una nueva disposición dentro del campus universitario. Es decir, no hay información disponible, no hay nada que nos diga cuáles miembros están a favor ni cuáles miembros están en contra. No hay información previa. Cuando eso sucede, cuando no hay información disponible, vamos a aproximar el tamaño de la muestra asignando a la probabilidad de éxitos y a la probabilidad de fracasos. P es la probabilidad de éxitos y Q es la probabilidad de fracasos, una probabilidad igual de 50%, 50-50. Repito, esto se hace, ¿sí? Debido a que no existe información previa en la que se afirme o pudiéramos tener algún antecedente de cuántas personas, por ejemplo, preferirían que se acepte la moción de no fumar
o cuántos no lo preferirían, ¿no? No hay nada que nos dé esa información, por lo tanto, es muy relativamente fácil de visualizar que decimos, bueno, vamos a asignar 50% a que están a favor de prohibición y 50% a que no. Con ese contexto podemos hacer la lista. El total de elementos son 3000, el total de estudiantes en la facultad son 3000, el error permitido es del 5% y automáticamente con lo que acabamos de decir para P y Q es de 0.5, o sea, 50% de probabilidades. Insisto, como no hay antecedentes al respecto, podemos asignar la misma probabilidad de tanto de éxito como de fracaso, 0.5. Entonces la fórmula es la que se mostró hace un instante, donde n mayúscula es el total de elementos en la población, P es la probabilidad de éxito, Q es la probabilidad de fracaso, n-1 sería el tamaño de la población menos 1, el error de estimación permitido al cuadrado en decimal, ¿sí? Aunque el problema dice 5%, hay que ponerlo en decimal sobre 4, más P por Q, los mismos valores de arriba. Haciendo la sustitución de valores, ¿ok? Hacemos 3000 por punto 5 por punto 5, abajo 3000 menos 1, primero elevamos al cuadrado y dividimos entre 4 y después la multiplicación. ¿Ok? Haciendo la operación puedes hacerlo paso a paso, primero el numerador, posteriormente el denominador, y puedes hacerlo si no puedes, si no visualizas incluir todo de una forma directa en la calculadora, lo puedes hacer por etapas. Al final te debe de quedar alrededor de 353.04, dependiendo si truncas o no decimales. El resultado nos da aproximadamente, como son decimales, podemos muestrear 353. ¿Sí? ¿Qué significa? Que de los 3000 estudiantes, ¿sale? Dada este máximo error, ¿sí? De 5%, y siendo que no hay antecedentes, por lo tanto asignamos la probabilidad de éxito y fracaso igual, un 50-50. El número de elementos a muestrear, es decir, de los 3000 necesitaríamos una muestra de 353 y entrevistarlos a ellos para ver qué porcentaje de ellos decide o estaría a favor de prohibir fumar en los edificios de la facultad. Ese sería el tamaño necesario para poder decir que la opinión de esos 353 es una representación de los 3000, con un margen de error del 5%, claro está. Bien, entonces procedemos al ejemplo número 2. El ejemplo 2 dice, un candidato se está postulando para gobierno del Distrito Federal. Antes aquí en México, Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Él desea estimar dentro de un punto porcentual la proporción de personas que votarían por él. Desea tener un 90% de confianza en sus hallazgos. ¿Qué tan grande debería ser la muestra para su investigación? Fíjate muy bien, datos. En este momento dice, un candidato se está postulando para gobernar y él desea estimar dentro de un punto porcentual, dice aquí, dentro de un punto porcentual, esta frase, ¿sale? Nos dice que no quiere que los resultados reales sean más allá del 1% de lo que él va a afirmar. Si por ejemplo dice, oye, que el 90% de confianza de sus hallazgos, o sea, que significa que el 90, un intervalo de confianza donde diga que el 90% de probabilidades de que digamos, las personas iban a votar por él, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues bueno, el número de elementos no lo conocemos, no sabemos de qué tamaño es la población, aquí está. El error de estimación debe ser del 1%, o sea, no más allá no nos podemos equivocar más allá del 1% del valor que obtengamos, ¿sí? Y en ese sentido nos da el intervalo de confianza. Por tablas, cuando el intervalo de confianza, el nivel de confianza es del 90%, automáticamente alfa es igual a 0.1 y alfa sobre 2 es igual a 0.05. Cuando eso sucede, z de 0.1 sobre 2, de alfa sobre 2, es igual a 1.64, ¿sí?
Cuando el nivel de confianza es del 90%, el Z alfa sobre 2 que corresponde es igual a 1.64, que es lo que se tiene aquí. Se utiliza entonces el valor P igual a 0.5. ¿Qué significa? Que como no hay un antecedente de preferencia de voto, otra vez podemos decir que la probabilidad de éxito la manejamos en 50% y la probabilidad de fracaso la manejamos también como el 50%. Como no hay ninguna información que nos dé el antecedente de preferencias, decimos, bueno, es igualmente probable el éxito, que sería la intención de voto hacia el candidato, que el fracaso, que significa la no intención de voto hacia él. Con esta información procedemos, que es la que tú ves aquí, con esta información procedemos a hacer la sustitución en la fórmula pertinente, que es esta. Z alfa sobre 2, repito, es 1.64, va al cuadrado, mira, ahí está una potencia. La probabilidad de éxito, que es la probabilidad de que voten por él, 0.5, se está tomando como 50-50, repito, porque no hay ningún antecedente en ese sentido. 1 menos P, realmente este 1 menos P realmente es igual a Q, ¿vale? Nada más que aquí lo ponemos explícito, ¿sí? La probabilidad de fracaso es lo mismo que 1 menos P. Y lo podemos poner así también, 1 menos 0.5 te va a dar otra vez 0.5. Haces las operaciones, primero esta multiplicación, después elevas esto al cuadrado, multiplicas, ¿sí? O sea, primero 1 menos 0.5 te va a dar 0.5. Por el 0.5 que ves aquí, ¿sale? Y lo que salga lo vas a multiplicar por el resultado de 1.64 elevado al cuadrado. ¿Sí? Primero elevas al cuadrado lo que te salga por lo que resulte de la multiplicación del lado derecho. Al final vas a dividir entre lo que resulte, o sea, primero vas a hacer 0.01 al cuadrado y haces al final la división. Nos queda entonces, haciendo las operaciones pertinentes, una muestra de 6.724 personas para calcular, ¿sí? Digamos, la proporción o porcentaje de personas que van a tener una intención de voto hacia el candidato. O sea, se necesitarían 6.724 personas para que los resultados que se arrojen de esa cantidad de personas tengan un nivel de confianza del 90% de que el promedio de personas que piensan votar por el candidato sea algo así como tengamos una certeza del 90% de que la totalidad de personas del lugar, del Distrito Federal, efectivamente va a tener ese porcentaje, ¿sí? Ese porcentaje de intención de voto, ¿no? Entonces, ese es el cálculo cuando no se conoce el tamaño de la población. El tamaño de la muestra para estimar el porcentaje o proporción, ¿sí? En este sentido. Muy bien. Espero que haya sido de utilidad para ti. Muchas gracias.